¿De qué tema les gustaría más repasar? ¿Cuál sienten que está más, el de eclesiología o el de neumatología? Eclesiología, por mí. El de neumatología del Espíritu, ¿verdad? Sí, neumatología es la del Espíritu Santo. Yo, por lo menos yo, no sé los demás, no, la primera parte. Neumatología. Eclesiología. Bueno, entonces, ahorita les voy a preguntar. ¿Otro nombre que se le da, o nombres que se le dan, por ejemplo, al Espíritu Santo? Consolador, consejero. ¿Cuál más? Espíritu de Dios, Espíritu de verdad. Ok. Tienen que saberse por lo menos 5 nombres del Espíritu que se le dan. ¿O 5? Ok. Sí. 5 nombres. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere la palabra las arras del Espíritu Santo? Arras. El sello, ¿no? No sé. Garantía. Okay. Sello de garantía. Ok. ¿Cuál es la condición única para recibir al Espíritu Santo? Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creer en Yeshua, exacto, es la única condición. Entonces, me tienen que dar la diferencia entre lo que es eso, ¿verdad? Que es la convicción, la conversión, el sello, el bautismo, la llenura y la habitación del Espíritu Santo. Esas son todas las cosas que vimos con respecto al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, o hágame les puedo escribir en respuesta breve, en la relación que hay entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es la relación que hay entre bautismo y llenura del Espíritu Santo? Uy, esa está buena, está complicada. La diferencia entre bautismo, ¿qué lo apunto? La relación que hay entre el bautismo y la llenura. Relación o diferencia que hay entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Díganos, Javi, para repaso, porfa. Eso está en el cuadro. Ese es precisamente el cuadro que yo les dije. Ahí está en el libro y está también en la presentación. O sea, el bautismo ocurre una sola vez. La llenura ocurre varias veces. El bautismo tiene que ver con esa primera vez cuando aceptamos a Yeshua, cuando lo confesamos. Y la llenura tiene que ver con ¿qué? Con sumisión, dijimos, y humildad. Esas serían las más que todas las más importantes. ¿Cuánto tiempo dura el sellamiento del Espíritu Santo? Eterno, ¿no? Bueno, hasta que eterno, exacto. Ok. La diferencia entre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Que antes se podía ir de las personas y ahora no. La permanencia. Esa es la diferencia. Diferencia entre el Espíritu Santo, como ocurría en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, la permanencia. Porque después de Pentecostés, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Y en el Antiguo Testamento no era así. O sea, era dependiendo si la persona pecaba o no pecaba. Creyente, vamos pues. Los dones le confieren al creyente ¿qué? ¿Qué nos confieren los dones a nosotros? ¿Cómo así que le confieren? Los dones a nosotros, ¿qué nos dan? ¿Llamado? No. ¿Habilidades? No. Espiritualmente, una persona que tiene muchos dones, ¿qué tiene? Unción y poder. No, unción y poder. Una persona que tiene muchos dones, ¿qué tiene? Unción y poder. Entonces, en lo espiritual, una persona con muchos dones es muy temida, ¿verdad? En lo espiritual. Porque una persona con muchos dones tiene unción y tiene poder. ¿Y de qué depende que usted tenga dones? De la comunión. De poner al servicio
El don, recuerden que es el don es el que depende de su servicio. Claro, usted va a tener servicio a Dios también dependiendo de su comunión. Difícilmente una persona que tenga relación, si una persona no tiene relación con el Espíritu Santo, difícilmente va a querer estar al servicio de Dios. Son cosas que van de la mano. Porque si el Espíritu Santo no mora en usted, no lo llena, no tiene una relación con usted, difícilmente usted va a querer aceptar el llamado de servicio. Y Abby, y aquí es donde ustedes, junto con Diego, estaban hablando anteriormente de que los dones se adormecen. Exacto, los dones, o sea, usted nace con ciertos dones, ¿verdad? Pero si usted nunca los pone en servicio, el don no despierta, el don no crece. ¿Está en usted? Sí, porque los dones dice la palabra, acuérdense que la palabra don viene de algo que es gratuito. Como es gratuito, dice que los dones son irrevocables. Usted los tiene, pero si usted nunca los pone al servicio de Dios, ni siquiera los va a descubrir. Atributos, vaya, sigamos con el Espíritu Santo. Estas son las bonitas que repito en todos los exámenes. Atributos del Espíritu Santo como deidad, como Dios. ¿Qué atributos tiene para decir que es Dios? Permanente, son las 13. Espera un momentito, disculpe. Ajá. Atributos. Disculpen. Ya volví. ¿Cuál me decía, Maribel? Son los 3 omnipresentes, los 3 omni y eterno infinito. Omnipresente, omnisciente, omnipotente, infinito, eterno. Ok. Repitan todos esos a coro. ¿Cuáles son los atributos del Espíritu Santo como deidad? Omnipresente, omnipotente, eterno, infinito. Ok. Está bien. Descríbame, a ver, ¿quiénes están por ahí? ¿Está Cristian Serafín? Que ya rato no lo escucho a los Serafín. No se salió Cristian. No está. ¿Será que no me escucha? Bueno, dígame, a ver, ¿quién me contesta? ¿En qué momentos de la vida del Espíritu ¿en qué momentos en la vida de Joshua estuvo presente el Espíritu Santo? Cuando se bautizó. ¿Qué otros momentos? Díganme 3 momentos. Cuando resucitó. ¿En qué otro? Y cuando él ascendió. Bueno, hay varios, ¿verdad? Él estuvo presente, recuerden. O sea, si son lo mismo, no podemos decir que se dividieron en algún momento, ¿verdad? Entonces, estuvo presente en la concepción, en el nacimiento, estuvo presente durante su crecimiento, porque dice que crecía conforme con gracia y estatura, ¿verdad? En su crecimiento, estuvo presente en el bautismo, estuvo presente cuando fue llevado al desierto, estuvo presente en los milagros que realizaba, estuvo presente en su resurrección también. Bueno, entonces por lo menos tienen que mencionarme 3 momentos en que estuvo presente el Espíritu Santo. A ver, ¿qué otro? Pregunta. Bueno, ya me dijeron los nombres que recibe el Espíritu Santo. Ahora díganme otros nombres para la iglesia.
Cuerpo La, de Cristo. vendría siendo la novia de Jesús. La novia es uno, otro. Novia. Ana, Hola. di contéstame otros nombres para la iglesia que le hemos dado aquí en clases. A ver, otro nombre. Cuerpo de Cristo. Exacto, ese es uno, el cuerpo de Cristo, la novia, la esposa. Atributos del Espíritu Santo como persona. ¿No serían lo mismo que los nombres o no? No. El No, que son sé. distintos. Atributos del Espíritu Santo como persona. ¿Qué es lo que me da a mí la personalidad? ¿Qué me hace a mí ser persona? Tengo sentimientos, tengo emociones, tengo voluntad propia, tengo Podría ser también que raciocinio. entendimiento, podría ser también la voluntad que tiene, testifica, da testimonio, enseña, ora, Exacto. intercede Todos y esos. Puede incluso ser, puede ponerme a ser contristado. Ok. ¿Cómo hizo la pregunta? Ay, perdón. Atributos del Espíritu Santo como persona. ese está como en una de las diapositivas como personalidad del Espíritu Santo. Exacto, la personalidad. Entonces tenemos los atributos que lo hacen ser Dios y las características que lo hacen ser persona. Tal vez la palabra atributo, ¿será que lo confundió, Diego? Un poco como atributos como los... Bueno, pongamos las características que posee el Espíritu Santo como persona. A ver, ¿qué otra? Pregunta de examen. Ya dimos los nombres. ¿Qué otra cosa? El bautismo en agua, ¿para qué es? para poder iniciar nuestro ministerio. Ese es uno. ¿Qué otra? Confesar públicamente que aceptamos a Jesús. Y limpiar nuestros pecados también, ¿no? Para purificación. No, los actos de purificación es diferente. Pero el bautismo en agua, esa única vez que lo hacemos, es eso, para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Okay. Un testimonio público, ¿ok? O testimonio público, ok. Sí. Para formar parte del cuerpo de Cristo, eso es lo más importante. Denme ejemplos de frutos del Espíritu Santo. Amor, paz, mansedumbre, benignidad, templanza, gozo. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un don y un oficio? El don es nuestras habilidades y el oficio en donde las ejercemos. Exacto. El don son esas habilidades con las que nacemos, llámense naturales o espirituales, y el oficio se debe más que todo a ese trabajo que realizamos, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de los dones son naturales o espirituales, de cualquiera de los dos, ¿verdad? Todo creyente puede tener al menos un don, verdadero o falso. Verdadero. Claro. Ok. ¿Existe algún creyente que tenga todos los dones? No, falso. No creo. Solo Jesús. No Yeshua. ¿Un don y un mandato son lo mismo? No. Ok. No. ¿Bautismo y llenura del Espíritu Santo son lo mismo? No. No. ¿La llenura del Espíritu Santo resulta en poder Resulta en poder, dijo. y unción? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No me perdí ahí. Me perdí. ¿La llenura del Espíritu Santo resulta en poder y unción? La llenura. Verdadero. Si usted está lleno del Espíritu Santo, no va a tener unción.
Ah, sí, tiene razón, tiene razón. Ok. Función. El Espíritu Santo, ¿de qué convence el Espíritu Santo? De 3 cosas, dígamelas. De pecado, de justicia y de juicio. Amén. Ok. El Espíritu Santo convence de pecado, juicio y justicia. De ese es el poder que se encarga el Espíritu Santo de convencimiento. Ok. Convencimiento, ok. El Espíritu Santo entonces convence, regenera, sella y habita el cristiano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro. Pero, ok. Ahora me van a enumerar los tipos de gobierno de iglesia que se recuerden. La episcopal, la anglicana, la... Bueno, no me acuerdo específicamente, pero tiene que ver con el tipo de gobierno de los cuáqueros. El gobierno es a mínimo. Ese es uno. Bueno, entonces ya contesto 3. Usted tiene 100 en el examen. Casi todo. Acuérdense que a mí me gusta el 3. De todo donde usted vea listas, apréndanse 3. ¿Sí? 3. Ok. Donde vean listas o cosas que se tengan que memorizar, son 3. Entonces, vamos a repasar de qué tema. A ver. Hanna está ahí. ¿De qué tema quiere repasar Hanna? Creo que tiene el micrófono malo, de dicho. ¿Me escucha? Sí, Hanna. ¿De qué tema quiere repasar? Sí, me funciona. El primer tema que habíamos visto. ¿El de la iglesia? Sí, ese está. ¿Y qué de la iglesia, Hanna? ¿Qué tema, o sea, de todo lo que vimos de iglesia, qué cosa le gustaría como afianzar? Como el significado de teología, lo primero que habíamos visto, todas las definiciones de teología y las ramas. Perfecto. Sairi, ¿qué quiere repasar, Sairi? Los gobiernos El gobierno de la de iglesia. la iglesia. Está bien, Sairi. A ver, José Eduardo, ¿qué quiere repasar? Bueno, sí, eclesiología. De eclesiología. Sí. Diego, ¿usted también de eclesiología? Yo quisiera eso de la piedra angular y eso. Ah, ok. Alejandra Galeas, ¿algún tema en especial que le gustaría que reforzara? No sé si los Serafim están por ahí. Bueno, repasemos, pues. Yo me conformo con el repaso que usted siempre hace, que es general y toca todos los temas. ¡Qué poquito quiere! El repaso general, está bien. Bueno, empecemos, pues. Que tenemos 1 hora más o menos para salir con esto. Ve, Diego, lo que le digo siempre, lo que sucede el día de repaso. Muy pocos son llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Donde están 2 o 3, ahí está Jesús, dice, presencia. Y siempre los que están en repaso, bueno, son los que se les va bien. Chéquele. ¿Están viendo la pantalla? No, todavía no. Ok. Ahora ¿Ahí? sí. Ahora sí. Es comenzando. Bueno, con esto de lo que es el concepto de teología y ramas de teología, no se estresen mucho, porque esto no entra en examen. Esto es parte del primer módulo. Lo que pasa es que como ustedes no empezaron en febrero, lo volví a tocar para que no estuvieran perdidos. ¿Sí? Eso es como una breve introducción que les di, pero esto no viene en examen. Esto es parte del primer módulo. O sea, si ustedes hubieran iniciado en febrero, este sería el orden que iríamos llevando. Ramas de teología, teología propia, tururú, tururú, tururú. Ustedes entraron a mitad de año y entonces solo lo puse como una breve introducción. Entonces, ¿qué es la teología? La teología es una palabra compuesta que etimológicamente viene de theos, que quiere decir Dios, y logía, que viene de logos, que es un estudio o un tratado. Entonces, la teología es aquella disciplina que se encarga del estudio de Dios. Cuando nosotros vemos en primer módulo esto acerca del estudio de Dios, o sea, literalmente solo eso significa teología. Disciplina que estudia a Dios.
Pero cuando nosotros ya nos metemos un poquito a profundidad, cuando vemos este tema, descubrimos que Dios no puede ser estudiado. ¿Por qué Dios no puede ser estudiado? Porque Dios, a diferencia de esto, de yo, del agua, Dios no puede ser colocado en un laboratorio. Entonces, como Dios no puede ser colocado en un laboratorio, no podemos empezar como a estudiarlo a Él. Entonces, cuando ya nos metemos a profundidades, llegamos a la conclusión que la teología es nada más y nada menos el estudio acerca de las verdades que Dios ha revelado sobre sí mismo. O sea, a Dios como tal no lo podemos encasillar en un laboratorio, entonces no lo podemos estudiar. Entonces, profundamente hablando, la teología es eso, estudiar las verdades de aquello que Él ya ha revelado. En teología se habla que hay un Dios oculto y un Dios revelado. El Dios revelado es aquel que llega a nosotros a través de lo que está en las Escrituras y primeramente el que es a través de la creación. Observando la creación y la naturaleza, Él se nos revela. Y con las Escrituras, Él se nos revela. Entonces, eso compete a lo que es el Dios revelado. Pero hay una parte que se conoce como el Dios oculto que nosotros ni siquiera sabemos. Ni siquiera sabemos. Entonces, por eso nosotros es lo que a veces, muchas veces damos la respuesta de la soberanía de Dios. Cuando no entendemos algo, cuando algo no tiene explicación, solo nos conformamos con saber que Él es Dios soberano. O sea, que Él manda y Él es el que decide. ¿Qué quiere decir? Que como Él creó este mundo, Él creó a cada una de las personas, todo le pertenece a Él. O sea, si a Él se le place y se le ronca la gana que ya mañana el mundo deje de existir, o sea, yo no tengo por qué reclamarle, pues. Sí, Él es el creador de todo cuanto existe. Él es dueño y señor. O sea, Él puede hacer lo que a Él se le complazca. En la Biblia muchas veces se le dice Señor de señores, ¿verdad? Pero Señor es una palabra que viene de Baal. Baal quiere decir Señor. Y se les decía los Baales o los señores en la Biblia porque eran ídolos. Te fuiste detrás de tus Baales. Pero entonces para mí Él no es el Señor de señores, porque Él no es un señor más. Para mí Dios es el amo de todos los señores. Entonces, al ser dueño, o sea, si nos metemos en eso de que Él es dueño de todo cuanto existe, Él es dueño de todo cuanto existe, no puede Él, al ser dueño, Él es el que decide, Él es el que manda y decide incluso qué cosas nos revela y qué no. Y en base a lo que Él nos revela es que nosotros estudiamos teología. Entonces, la teología es un estudio humano, es una ciencia humana. Y al ser una ciencia humana, está sujeta a error. ¿Qué quiere decir? Yo me equivoco, los teólogos se equivocan. Algo que está escrito en un libro, mañana se puede decir que es de otra manera. Al ser ciencia humana está sujeta a un error. Es decir, que ustedes pueden estudiar en otros lados, investigar en otros lados, contradecir algo que yo he dicho, claro que sí. La teología es ciencia humana sujeta a error. ¿Qué intenta hacer la teología? La teología intenta agrupar las cosas según lo que estudia, ¿verdad? Entonces, hay teología, dijimos, dependiendo del objeto de estudio. Si el Dios es el Dios Alá, es teología musulmana. Si el Dios que se estudia es el Dios Yahvé, solo judío, es teología judía. Nosotros estudiamos al Dios Trino, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces es teología cristiana. Dentro de la teología cristiana, como les decimos, como les digo, la teología se puede ubicar en diferentes maneras, agrupar para hacer fácil su estudio. Tenemos la teología bíblica, histórica, sistemática y ministerial. La teología bíblica es, como su nombre dice, por la Biblia. Pero nosotros aquí, en este curso, estudiamos teología sistemática. Sistemática quiere decir que se agrupan los diferentes, como por lógica, los diferentes conceptos o tratados y los agrupamos en pedacitos. Por eso hablo yo de que hay 4 módulos. En el primer módulo vemos teología propia y aquí vamos a seguir viendo. Ok. Entonces, la teología, ya ubicado dentro de la teología sistemática, o sea, la que está organizada por sistemas de doctrinas, tenemos las ramas de esta teología sistemática.
La primera rama, como dijimos, teología propia, lo que vimos en el primer periodo. En el segundo periodo vimos antropología, que es la que estudia al hombre, y amarteología, que es la que estudia el pecado. En el cuarto periodo, el último, después de este, vamos a ver cristología y soteriología. Soteriología es lo mismo que salvación. Y en este periodo vimos eclesiología y vimos neumatología. Eclesiología es el que, por el nombre, el estudio de la iglesia, su naturaleza. Estudiamos las ordenanzas, ministerio, misión y gobierno. ¿Qué es la iglesia? Ya dijimos que es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios, es la compañía de creyentes redimidos que existe por la muerte de Cristo. Todo aquel que confiesa a Yeshua. Entonces dijimos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, conjunto de todo aquel que confiese a Yeshua. Pero solo se limita al Pentecostés para acá. No. En el Antiguo Testamento, todos aquellos que tuvieron obediencia, su fe, su obediencia les fue contado como justicia, son parte de ese cuerpo invisible de Yeshua. Esta no, definición bíblica no. ¿Cómo nace? Nacimiento de la iglesia. O sea, en cuanto al nacimiento, yo les dije que habría que definir qué tipo de iglesia. La iglesia invisible es una cosa, la iglesia visible es otra. La iglesia visible como tal, la visible, nació en el momento de Pentecostés. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se manifestó de manera visible, descendiendo como lenguas de fuego sobre todos los que estaban ahí reunidos. Y desde ese día para allá se empieza a predicar y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Entonces, ese es el día del nacimiento de la iglesia visible, el día de Pentecostés. Pero la iglesia invisible nace del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y la iglesia organizada ya nace con Pablo. Cuando Pablo empieza a distribuir iglesias en los diferentes, empieza a fundar y empieza a hacer una estructura de lo que son obispos, de lo que son ancianos, de lo que son diáconos. Esa es la iglesia organizada. Hablamos de la fuente de autoridad en la iglesia. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? En la iglesia invisible. En el Antiguo Testamento. Pero no hay ningún momento específico. Es que está un micrófono abierto, espérate, no sé quién es, casi no escucho. A ver, lo voy a desactivar. AG tiene abierto. Alejandra Galeas es la que tiene abierto. Ok, ya lo cerró, creo. Ya. Sigue, ¿verdad? Hay un micrófono abierto. Okay. Ya ahorita lo desactivé. Ok. Bueno, entonces la iglesia invisible, recuerden que cuando hablamos de iglesia invisible se habla de todos los santos que pertenecen, todos aquellos que les fue contado su fe incluso como justicia. Entonces no podemos dejar de fuera a Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Pero no hay un momento exacto, así como que digamos, solo tendríamos que poner, si nos preguntan, nacimiento de la iglesia invisible en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento realmente, porque no hay... Un hecho, entonces como... Sí, porque realmente, si usted habla de la iglesia invisible, no podemos decir que Dios dejó a Noé por fuera, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Incluso la muerte de Abel, por ejemplo, que es el primero. Y Abel era del agrado de Dios. Y él incluso habla de que cuando habla Jesucristo, hasta parafrasea eso, que la tierra clama la muerte de los santos, dice, desde Abel hasta Zacarías. El hecho que lo mencione Abel, para mí es parte de ese cuerpo invisible, ¿verdad? Es miembro de... Entonces, no podríamos hablar de un nacimiento específico. Para mí, Abijalem, yo como teóloga, no estoy diciendo que yo esté en lo cierto, ¿verdad? Y la iglesia visible sin dice en Pentecostés. ¿Por qué yo hago esta diferencia? Porque la mayoría de teólogos protestantes solo hablan de la iglesia que nació en Pentecostés. ¿Sí? Ok. Cheque. Gracias. Ok. Ese es un debate, por eso aquí yo les hablé de eso. El debate de en qué momento nace, yo les estoy hablando con respecto a mi punto de vista.
pero es realmente un debate, porque muchas iglesias consideran que la iglesia obviamente solo nace a partir de Pentecostés. ¿Ok? Pero para mí esa es la iglesia ya visible. ¿Por qué? Porque Jesús sí dijo, sobre esta piedra edificaré, lo dijo en futuro, mi iglesia, mi cuerpo, ¿verdad? Sí lo dijo en futuro, pero para mí es la iglesia visible, ¿verdad? No podemos dejar de un lado de que en el Antiguo Testamento se hablaba de la cajal, que era la asamblea. El origen de la iglesia, como dijimos, es un debate. Algunos dicen el día de Pentecostés, otros dicen que inició cuando Cristo murió, otros dicen que comenzó hasta que Pablo y sus viajes. Para mí Pablo ya es la iglesia organizada, ¿verdad? Unos dicen que empezó desde que Cristo anduvo aquí en la tierra, pero yo les he dicho que realmente Cristo no habló de la iglesia, más que en esa parte de sobre esta piedra de mi iglesia. Jesucristo lo que vino a hablar y predicar fue del reino de Dios, que igual el reino de Dios es invisible, ¿verdad? El fundamento, ya dijimos que el fundamento es Yeshua y la confesión en él se convierte en la piedra angular, pero hay pequeñas piedrecitas que sirvieron de apoyo, que fueron los apóstoles, que ofrendaron su vida, ¿verdad? Predicando el evangelio, y ellos fueron, su sangre fue como para esparcir, por la sangre que ellos derramaron, se esparció la iglesia, ¿verdad? Pero el fundamento doctrinal lo establecieron ellos, pero fue Cristo quien realizó la obra. Entonces, a eso se refiere que la roca es Yeshua, la piedra angular es Yeshua, pero toda la masa rocosa es la confesión de todos los que confiesan a Jesús, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? No, bueno, ya la congregación del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se le conocía, ahí está la palabra cajal o asamblea, así se refiere en el Antiguo Testamento cuando estaban reunidos. Cuando el Espíritu Santo o la columna de fuego iba con ellos, eso era una asamblea o cajal. Ya para nosotros tenemos la palabra Kyriakos y eclesia. Kyriakos, que significa perteneciente al Señor. De Kyriakos viene kirk, se agarra kirk, y en inglés se dice church. Entonces, church, perteneciente al Señor. Ya ahora la palabra eclesía, que es la que se utiliza en el Nuevo Testamento, ya vimos, aquí está de dónde viene. Vimos que la palabra cajal, que es asamblea, se cambia por eclesía, ¿ok? Y la palabra sinagogue suele ser traducida, o sea, la otra palabra, la eda, que era una congregación igual en el Antiguo Testamento. Entonces las dos palabras en el Antiguo Testamento eran cajal y la edad. Cajal se sustituye por eclesia en el Nuevo Testamento y edad se sustituye por sinagogue, ¿ok? Sinagoga de Israel. Eclesia, para los griegos en el siglo V, vimos que significaba una asamblea de ciudadanos reunidos con un propósito concreto. Con un propósito concreto. ¿Y cuál es nuestro propósito? Pues predicar el evangelio, ¿verdad? A toda criatura. Aquí viene donde viene la palabra eclesia. Ya dijimos que ek, fuera de, kaleo, llamar. Ekaleo, pueblo llamado a salir del mundo y entrar en el reino de Dios. En otras palabras, algo un poquito para resumirlo, somos separados o apartados para Dios. La gran misión, ya dijimos cuál es la misión de esta asamblea: ir y hacer discípulos. Requisitos para ser miembros de esta asamblea: pues ser bautizado, no bautizado como en agua, ¿verdad? Bautizado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en nosotros es lo que nos hace este bautismo, ser miembros de la asamblea. ¿Y cómo somos miembros de esta asamblea? ¿Cómo desciende el Espíritu Santo en nosotros? Pues con la confesión de fe, creyendo. No solo o sea, no es la confesión de fe en sí, sino la convicción en Yeshua HaMashiach, ¿ok? Aquí hablamos de lo que son los términos de la iglesia visible y la invisible. La visible incluye a todos los que profesan la fe en Cristo, está formado por la congregación local. O sea, hay una iglesia visible que es la cual nosotros pertenecemos. Y la invisible se compone por los verdaderos creyentes unidos por una fe viva en Yeshua, por todos, los del Antiguo y Nuevo, todos los que están muertos y vivos, que creen en Yeshua, son parte de la iglesia invisible. La visible es, como les digo, ya la iglesia organizada, incluso la denominación a la que usted pertenece. Bueno, otra naturaleza de la iglesia es un ejército comprometido con guerra espiritual en la lucha contra Satán y el pecado.
La naturaleza, bueno, la iglesia es un ministerio espiritual y sirve mediante el uso de dones. Los dones que se llaman carisma, que es algo que es por gracia, ¿verdad? Algo regalado. La iglesia, ok, esto no terminar. Aquí está otro nombre, ¿verdad? La novia de Cristo. El templo de Dios y el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, y Yahshua es la cabeza. La venida del Espíritu Santo, ok. Aquí creo que sí. Bueno, aquí solo repetimos que de dónde viene Cajal, que se traduce como iglesia, y la Edá, que se traduce como sinagoga. La Cajal o la iglesia era una convocación de cualquier índole, o sea, cualquier grupo de personas, dijimos, reunidas con un propósito específico, era una iglesia, una asamblea. Ya en cambio, lo que se decía Edá o sinagoga en el Nuevo Testamento ya es algo, una convocación con un acento ya litúrgico. Avi, ¿Pregunta? ¿Sí? de acuerdo, no sé si estoy bien, pero recuerdo esto, que la palabra iglesia, pues no es como que no, se puede usar para otras cosas también anteriormente. Eclesia, sí. Sí. Cualquier asamblea reunida era una eclesia. Entonces, para los cristianos, nuestro término utilizado es eclesía. Para el judío es sinagoga. Pero Jesús, ¿de qué predicó? Del reino de Dios. ¿Sí? Sí, ok, cheque. Ya vimos, bueno, ¿de qué consiste el reino de Dios? No, vamos a abrir. Ya voy. Elección de los discípulos, vocación, primado de Pedro, ok. Ya hablamos de esto, no lo vamos a tocar. Bueno, entonces, ¿quién funda la iglesia? ¿En qué momento? Bueno, la iglesia sabemos que le pertenece a Yahshua, él es la cabeza, él la compró con precio de sangre, él escogió los apóstoles, él puso la piedra angular, que es la confesión en él misma, él le otorgó las llaves a Pedro, ¿verdad? Ya dijimos que él abrió cuáles eran las llaves cuando dejó entrar primeramente a los judíos y después cuando dejó entrar a los gentiles. Fueron las llaves y nos dio a la iglesia la potestad de atar y desatar. En esto es lo que se resume en esta diapositiva. Fue fundada por Jesucristo, sí, ok. En la iglesia visible, ¿verdad? Ok, después les puse una serie de diapositivas que tienen que ver con el concepto paulino. Encontramos casi 60 veces en las cartas de Pablo el término eclesía. Casi 100 veces en la Septuaginta, por lo general a una reunión de Israel. Para Pablo no era meramente una asociación humana, sino que hacía referencia a un grupo de individuos reunidos con una misma mentalidad para un propósito religioso y algo divinamente creado. Y lo que les unía, recordemos cuando vimos el concepto paulino, era unidas por amor, era la comunión fraternal, la coinonía y la diaconía. Diaconía es servicio, coinonía es esa comunión fraternal y predicando el querigma. Querigma, coinonía y diaconía. Recuérdense las Ks. Querigma, diaconía y coinonía. Ok, esto es más que todo el concepto paulino. Para Pablo abarcaba 3 conceptos, entonces la eclesía, una asociación voluntaria con reuniones regulares compuesta de gente con la misma mentalidad. Tenía sus raíces en la idea de un clan familiar y toma su carácter, o sea, del clan familiar. Y estos pequeños grupos locales fueron investidos con un significado sobrenatural, es decir, que era la manifestación visible de una comunidad divina y eterna en la cual podían llegar a ser ciudadanos. En resumen, lo que quise yo, al poner todo este concepto paulino, lo que es la iglesia, era transmitirle el hecho de que lo que nosotros, nuestra mente tiene de lo que es la iglesia hoy en día, no tiene nada que ver con lo que Pablo y los apóstoles predicaban, ¿sí? Administrado, ok, esto no. Ok, un cuadro de que si la iglesia sustituye o no sustituye a Israel. Ok, Israel como pueblo, como etnia, sabemos que es el pueblo escogido por Dios y tiene un propósito como pueblo, como etnia, y tiene una misión y tiene su acabado en el Apocalipsis, también tienen parte, sí, eso es una cosa. Ahora, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, de los miembros que confiesan a Yeshua, es otra. Que hayan
miembros de Israel, del pueblo, que también pertenezcan a la eclesía, sí los hay, ¿ok? Pero son dos cosas diferentes. Ustedes lo pueden leer ustedes, ¿verdad? Vamos al siguiente. Ahora el tema del gobierno, ya dijimos que como es un organismo vivo, toda asociación de personas necesita una administración, necesita un gobierno. Y por esto, en esto no es tan tajante, no es una verdad absoluta, son de las que decimos doctrinas flexibles, ¿verdad? No como la salvación por gracia, que es una doctrina inflexible, o sea, que no tiene el gobierno de la iglesia. Ya vamos a ver las formas de gobierno. Dijimos que va desde lo más elaborado hasta lo mínimo. Gobierno mínimo es aquel donde su nombre lo dice, no hay un gobierno estructurado y el ejemplo son los cuáqueros. También tenemos un gobierno congregacional en el cual la asamblea, o sea, los miembros son los que deciden qué pastor hay, qué pastores lo quitan, y un ejemplo son las asambleas de Dios, así su nombre. Tenemos gobierno episcopal o presbiteriano, no, perdón, el gobierno presbiteriano y el episcopal o jerárquico. El gobierno episcopal o el jerárquico, que es el más organizado, tenemos el principal ejemplo, que es la Iglesia Católica, con su cabeza, que es el Papa, el Consejo Cardenalicio, van todos los arzobispos y obispos, etcétera. Y tenemos el presbiteriano, que es por tradición el que ha caracterizado a las iglesias protestantes, que escogen una junta directiva, ahora una asamblea de ancianos o presbíteros, y son los que dirigen la iglesia. Episcopal ya dijimos que es el más elaborado, que es la Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa griega, la Ortodoxa rusa, la Anglicana, la Episcopal de Estados Unidos y la Metodista Unida de los Estados Unidos. Ok, la diferencia entre un anciano o un siervo, ¿verdad? Cualquiera, ya dijimos que en general los requisitos para cualquiera de estas tres, donde están las listados, los podemos encontrar en Tito, Timoteo, y está en Primera de Pedro, y si se fijan, o sea, para ser un anciano o un diácono no hay gran diferencia, o sea, son las mismas características puestas en desorden. ¿Qué quiere decir? Que ya sea que usted esté llamado a lo que es la parte espiritual, a una dirección espiritual, o a la administración de los bienes, se espera que tengan las mismas características o requisitos. Ok, diáconos, diaconisa, ministerio, ya vimos obispos y diáconos. Algunas características que podemos leer en Timoteo y en Efesios. Ok. Vimos también las ordenanzas que viene de lo que es un mandato, una regla, una práctica. Dijimos que en general nosotros manejamos dos, que es la del bautismo y la cena del Señor, que es la que todos conocemos. En algunas iglesias también hacen lo que es el lavado de pies. Y en la Iglesia Católica se conocen como sacramentos y son 7. Las posturas diferentes, igual la postura católica romana, que son sacramentos o medios de conseguir gracia, la postura de los cuáqueros, que solo el Espíritu Santo basta, no son necesarios estos medios, y la postura tradicional protestante, que la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo con el uso de sacramentos. Y dijimos que en general, dentro de la postura protestante, son más valoradas y más reconocido su valor aquellos que lo ven como cosas proféticas, ¿ok? Porque hablamos del tema de plasmar en físico lo que en lo invisible está ocurriendo. Las ordenanzas de eso se tratan, de hacer actos proféticos. El principio de las ordenanzas, pues el Señor mismo las instituyó, tanto el bautismo como la cena del Señor. La iglesia, cuando los primeros apóstoles obedecieron estos mandatos con el bautismo y la cena del Señor, repetidamente en Hechos de los Apóstoles nos narra cómo Pablo incluso esperaba hasta una semana con esa congregación enseñándoles para esperar la Santa Cena. Y casi siempre el bautismo era realizado en el momento en el que creían. ¿Cuáles son los propósitos de las ordenanzas? Sellar, pertenecer a la iglesia, no son esenciales, pero sí son una orden, y sin fe usted no tiene ningún valor. ¿Y qué hemos aprendido nosotros igual de los actos proféticos? Que lo que importa es la fe. Hablamos del bautismo en agua. Nos identifica con la muerte de Cristo, simboliza el bautismo del Espíritu Santo, permite la entrada a la iglesia visible, ¿ok? Es la entrada a la iglesia visible. Entonces aquí hablamos de hacer una diferenciación con lo que era un acto de purificación, que no es lo mismo decir un rebautismo. De la cena del Señor es un recordatorio de Yeshua,
anunciamos la muerte y la segunda venida de Cristo. Igual es un acto profético. Entonces hacemos un recordatorio de la muerte de Yeshua, un recordatorio del Pesaj, que es una de las fiestas, y aparte es un acto profético porque estamos anunciando su segunda venida. Hablamos de las dudas, si era necesario o no era necesario bautizar infantes, si era necesario sumergirse, rociar, inmersión, todas esas, y el bautismo. En cuanto a la cena del Señor, hablamos del tema de la transustanciación y consubstanciación. Aquellos que creen que literalmente se está convirtiendo el cuerpo, o sea, el vino en sangre y el pan en carne, ¿verdad? Y la consubstanciación, que no es que se convierten en sí, pero que igual Cristo está presente. Son las diferentes posturas de la Iglesia católica o protestante. Vamos a ver, bueno, Diego nos habló del lavamiento de pies. ¿Qué más ustedes? Alejandra, hablamos de la adoración. En cuanto al tema de adoración, se tocan como la adoración personal, corporativa, y de adoración me acuerdo que hablamos de lo que es los términos proscuneo y latreo. Dijimos que en sí el concepto de adoración es reconocer el valor del objeto amado. Reconocer el valor del objeto amado. Hay diferentes maneras de adoración. Sí, se adora orando, se adora leyendo la palabra, se adora leyendo los salmos, se adora sirviendo, se adora ayudando a otros. Es una manera de adoración también. Y les hablé del término, hablamos del término en este tiempo de lo que es adoración en espíritu y en verdad. Y cuando habla de ese término, utiliza un término filosófico, les dije yo. Y lo que quiere decir es que él ocupa personas que no solo adoren a full espíritu, ¿verdad? Sino que hay espíritu y verdad. Verdad viene de conocimiento. Entonces es necesario conocerle. Cuando usted estudia y cuando usted descubre un montón de verdades y reconoce el valor de lo que se hizo y de lo que fue rescatado, indudablemente viene el aceptar el sacrificio, el reconocimiento de ese valor, lo lleva a adorar. De eso se trata, adorar en espíritu y en verdad. Se habló del tema del día de la adoración comunitaria. Dijimos que eso es establecido por cada iglesia. Hay iglesias que se reúnen los domingos, hay días que se reúnen los lunes. ¿Cuál es el propósito de reunirse en la iglesia? La adoración corporativa, recoger ofrendas. ¿Alguien más se acuerda de otro? Pero hablábamos del tema de lo que es el día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día del Señor? A ver, si alguien me dice, reunirse sábado o domingo, ¿cuál es el verdadero día del Señor? No hay, ¿no? Amén. Porque Así Pablo es. te juzga por el día de tu reposo. Exacto, así dice. Ni sábado ni domingo. Si hay que guardar un día, claro está. Los judíos dicen guardar Shabbat. Pero ¿qué pasa? Guardar Shabbat, el problema es que se ha traducido como que Shabbat es sinónimo de sábado. Y no es así. Porque el hebreo, o sea, en el Antiguo Testamento, ellos no tenían un calendario gregoriano como el que nosotros tenemos ahora. Sábado es un día del calendario gregoriano. Días establecidos por los griegos, por el Papa Gregorio que estableció un calendario, le fueron dando nombres a los días y nombres a los meses, pero eso no lo tenían los hebreos, o sea que es imposible que se hubieran reunido en sábado, o me equivoco. Ellos lo que hacían es que seguían la luna, y después de la luna nueva, el día de luna nueva, cada vez que iniciaba un mes con la luna nueva, ellos se reunían en un Shabbat, o sea, en una fiesta. Shabbat era como reposo o fiesta, es un día de reposo. Y 7 días después de esto, otro Shabbat. 7 días después de esto, otro Shabbat. 7 días, así. Ellos así lo hacían. Ese era el Shabbat para ellos. Entonces ahora, si alguien le dice que guarde el sábado porque está en la Biblia y quiere juzgarlo a usted porque usted está guardando domingo, no es correcto. Y si el que guarda domingo se cree superior a usted porque dice que ya no está con la ley, porque así dicen los que guardan domingo, que ellos ya no están bajo la ley, sino que bajo la gracia, entonces que el sábado no es el día correcto, pues ninguno de los dos está en lo correcto. Porque ¿cuál sería el punto de santificar un día? No es el día como tal.
Usted santifica un día para Dios. Eso es lo que Dios quiso. Porque al que usted santifica y adora es al creador de los días, no es al día como tal. Y el hebreo no guardaba el sábado como día, sino que el Shabbat, que Shabbat quiere decir reposo. No es un sábado el día verdadero, no es un domingo el día verdadero. El hebreo lo hacía conforme a la luna. Venía luna nueva, eso era un Shabbat. 7 días después, otro Shabbat. 7 días después, otro Shabbat. Así lo hacía el hebreo. Entonces, lo importante es, si usted no está siguiendo raíces hebreas, pues lo importante es que un día a la semana usted se acuerde de su creador. Tener reposo, dedicarlo a él, al estudio de la palabra, porque esa es la diferencia que tenemos nosotros, por ejemplo, con los chinos budistas. Usted ve que los chinos budistas no les falta el pisto, o sea, no les falta el trabajo, porque es lo que hacen cuando le desoban la pancita al Buda. No les falta trabajo, pero ellos no tienen descanso. No tienen descanso. Y eso es lo que nos da a nosotros ya ver, ¿verdad? Un día de descanso, reposo. ¿Por qué reposamos un día? Porque sabemos que es a Él, que Él es el dueño del oro y la plata, Él es el que nos da el descanso y es el que nos provee, y ese es un día que le dedicamos a Él. Ya, día de adoración corporativa es muy diferente al día de lo que es el descanso. El día de adoración corporativa dijimos que es el día que nos reunimos todos juntos para convivencia de los hermanos, para comunión fraternal, ¿verdad? Para adoración corporativa, para la colecta de las ofrendas, que también es bíblico, para la colecta del diezmo también. Cheque. Eso me interesa que les quede como de importante de la adoración, porque yo sé que en estos tiempos se está volviendo mucho esto de las raíces hebreas. Está como boom, ¿verdad? Está de moda. Y no falta aquel nuevo revelado hebreo que quiere imponer el sábado como día de reposo, y tampoco sobran los hermanos protestantes que dicen que es el domingo, que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, para que ustedes con esto de la adoración les quede claro esto, que no es ni consagrar un día, porque el calendario como tal, de decir el día sábado y domingo, son días gregorianos establecidos por personas. Eso no tenía nombre en el Antiguo Testamento cuando Dios dijo, guarden un día de reposo para mí. Origen, ok. ¿Quiénes lo adoramos? Ok. Adoración, intimidad, relación. ¿Cómo se adora? Ya dijimos, se adora con oración, con alabanzas, con cánticos, con salmos. Se adora ofrendando incluso. Vamos a oración como personas, corporativa. Ya dijimos la oración corporativa es el día de congregación, cuando todos se reúnen. Oración de reino, ok. Esto ya es más. Cheque. Con eso terminamos con eclesiología. Y quiero decir, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Ay, perdón, se me quedó el Ministerio de la Disciplina, lo siento. Ministerio de la Disciplina. ¿Qué es disciplina y a quiénes se disciplina? Bueno, en general, de esto, lo que usted debe guardar es que cuando no es igual, cuando nos hablamos de disciplina, no estamos hablando de las personas que congregan, sino que uno ya está hablando de personas que tienen un oficio entre la iglesia o un liderazgo. A esos son los que usted disciplina. A los demás, claro, usted los trata con amor, los corrige y los trata con amor. Pero cuando usted ya impone como sanciones de disciplina, son a los que están sirviendo o son los que tienen un liderazgo. Y en general solo es recordar que cualquiera que esté en pecado hay que disciplinarlo, que Dios al que ama corrige. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo correcto es, primero usted le habla una vez, usted le habla después con testigos, siempre con 2 testigos, y si la persona no cambia o la persona no mejora o no le ve a usted eso de querer regenerarse, pues se le retira de su cargo. Ordenada y sistemática. Dijimos que esto es un tema no nos podemos meter mucho a esto porque la disciplina, como es algo de los miembros y de los líderes, está sujeta a las reglas que tengan en cada denominación o cada iglesia. No va a ser igual en la iglesia de mía como la suya, sino que cada persona donde decide, una cosa es lo que es pecado ante los ojos de Dios, pero igual cuando usted falta ante las reglas de una iglesia, o sea, como denominación o edificio o estructura, usted tiene que ser disciplinado, aunque no sea pecado, pero es porque usted está faltando a las reglas y no son las mismas de una a otra. Entonces por eso no es como que yo les puedo decir tal está bien, tal está mal. A ver, ¿qué otra cosa? No, yo creo que eso es todo. A ver si alguien tiene alguna pregunta. No.
No, Prácticamente, Abby, vamos a leer más de las diapos que el folleto, ¿no? Pues las diapos están como para explicación, ¿verdad? Bueno, las dos son, o sea, las diapos junto con el folleto, con el folleto son complementarios. Recuerde que cuando yo daba la clase presencial, yo escribía en la pizarra y ustedes estudiaban del cuaderno, o sea, lo que era la pizarra junto con un poquito del folleto. Como ahora ya no escribo en pizarra, por eso hice diapos. Tal vez se ve como que es más contenido porque están diapositivas, pero igual cada vez que daba la clase presencial, así las daba. Entonces, sí, lean un poquito más de las diapositivas, es prácticamente lo mismo, porque las cosas que eran importantes en el libro, las puse en las diapos, y, por ejemplo, cosas como los cuadros, los incluí también en las diapositivas, tanto el de eclesiología, que hay unos cuadros, como el de neumatología. El de neumatología, el Espíritu Santo está más fácil, justo las preguntas que les hice. Características como persona, como Dios, los nombres que recibe, cuáles son sus ministerios, eso de sellar, de convencer, de qué convence, de juicio, pecado y justicia. ¿Qué otra cosa el Espíritu Santo? Con respecto a los dones, cómo se reciben, que es con el servicio, que la llenura es con la sumisión y la humildad, que la llenura, el Espíritu Santo nos da unción y poder. Eso es más que todo lo importante. Es más cortito el Espíritu Santo y es más fácil, es la verdad. ¿Alguna pregunta? No hay cheque. Bueno, entonces, si no hay preguntas, ya que está ahí Diego, pues abierto el micrófono, vamos a orar para despedir la clase y el otro sábado examen. Cualquier duda, hey, por cierto, Hanna, José Eduardo, Zairi, o sea, cualquier duda durante la semana que ustedes vayan estudiando y si les sale alguna duda, alguna pregunta, o sea, escríbanme, de verdad, escríbanme, no se queden con la duda, ustedes pueden preguntarme. Por lo general yo trabajo en la mañana, pero en lo que yo pueda yo les contesto. Hoy sí, despida, Diego. Ok. Yahweh, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por estas 2 horas prácticamente que hemos recibido de tu palabra, que hemos estudiado lo que tú has revelado, Padre. Te damos gracias por la vida de Abby, por la vida de la hermana que hoy nos dio una enseñanza, de la hermana Maribel, papá. Bendecimos su vida, la de su familia. Cubre cada una de las vidas representadas en esta sala, Señor. Ayúdanos a poder estudiar, llénanos de amor, llénanos de hambre toda esta semana que venga por tu palabra, para que el día del examen podamos sacar una buena nota y más allá de una nota poder implementar todo este conocimiento a nuestras vidas y a nuestro ministerio, papá. Te entregamos el resto de la semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.